Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a otro Conociéndote. En esta ocasión le damos la bienvenida al Conociéndote más puro de la comarca de La Loma. Un especial en el que le voy a mostrar la historia, las tradiciones y algunas leyendas, algunos mitos de los 9 pueblos de nuestra comarca. Para comenzar, el 9 La Loma se ha desplazado hasta Canena. Y tenemos el gran orgullo y vamos, más que satisfacción de estar con uno de los cronistas del municipio, con Pedro Martínez. Muy buenas, Pedro. Bueno, lo primero es que, para quien no lo sepa, Pedro es el cronista de aquí del municipio y ha escrito libros como Crónica del siglo XX de Canena y Historia de Canena a través de sus documentos, que lo publicó en 2021. Sí, bueno, a esto añadiríamos las aficiones literarias. También tengo publicado una novela que se llama Manuel y un libro de relatos sobre el pueblo por las esquinas de la memoria. Esto entre paréntesis. Y en el que también se habla del municipio en el que estamos. Sí, están basadas en realidad en historias infantiles, vamos a decir, pero modificadas. Bueno, Canena, o la vía de Canena, está en el centro de la provincia de Jaén, al oeste de La Loma y en la ladera norte del arroyo de la Yedra. Y está exactamente a una altitud de 546 metros. Estamos al lado de otro municipio que es Rú. Sí, Está bueno, casi al lado. pues diremos que estamos en el extremo, efectivamente, noroccidental de La Loma y un poco pomposamente nosotros mismos nos ponemos el título de Puerta de La Loma, porque efectivamente, si venimos por la 32 o la Nacional 322, pues en dirección a Córdoba digo Albacete o hacia Villanueva, pues es el primer pueblo que encuentras al llegar a La Loma, efectivamente, es el arranque de La Loma. Entonces tiene buen nombre ese, la Puerta de La Loma, sí. de la maravillosa comarca en la que estamos y que yo espero que con este especial se conozca un poquito más pues este rincón de Jaén. Bueno, Pedro, la primera pregunta yo creo que es la obligatoria. Canena, ¿el nombre de Canena de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Pues sí, ya sabéis que con los nombres de los pueblos y ciudades se especula siempre. Hay varias teorías, pero vamos a decir que la más próxima, parece la más acertada, quizás sea la verdadera, es que con la invasión árabe entró una serie de tribus, entre ellas los llamados Banu Kinana, que era una tribu siria, y parece ser que de ese Kinana, derivando esa palabra, pues llegamos al término Canena. Esta parece la más plausible. La que más se acerca y la que al fin y al cabo vamos a coger como que es la que le da el nombre al municipio. Bueno, para quien no lo sepa, los habitantes de Canena son 1802 y Pedro, a mí me gustaría, tú que te has recorrido las calles, que has estado con sus gentes, que me digas así de manera breve cómo son la gente de Canena. Bueno, pues te podría decir unas palabras que yo mismo recojo en la letra de nuestro himno, que da casualidad que es mío. En ella decimos pues que gente honrada, trabajadora, noble, generosa y atenta vamos a decir, al turista, al extranjero, al que viene de fuera, atenta con el que viene de fuera. Creo que todo el que viene a visitarnos se lleva un buen recuerdo por los monumentos, por la gastronomía, que luego hablaremos, y quizá por la simpatía de su gente, efectivamente, es acogedora. Pues no, yo creo que no hay mejor definición para la gente que vive aquí. Pedro, yo no quería dejar de tener la oportunidad, ya que estamos hablando con usted, de que me diga, si se sabe más o menos, cuál es la fecha más antigua de la que se tiene registro de Canena. Bueno, me pillas un poco en esta pregunta, pero efectivamente como cronista, y aquí tengo un libro sobre la historia de Canena, quizás escrito, no te puedo decir la fecha exacta, pero sí hay documentos sobre el castillo, no el que ahora mismo estamos haciendo esta entrevista, sino el que había anteriormente, un castillo árabe. Y en algún documento de la época, estamos hablando de la Edad Media, se recoge que, bueno, un caudillo árabe en las contiendas entre ellos se refugió en el castillo de Canena, en el castillo árabe de Canena. Quizá ese documento sea el más antiguo donde
se habla literalmente de este pueblo. Bueno, Pedro, el castillo que me estaba comentando, ¿estaba antes localizado donde está el actual o estaba en otra parte de Canena? Pues sí, una parte estaba localizado en esta misma zona donde estamos. Efectivamente aquí había un castillo árabe, no se conserva o no se tiene idea exacta de cómo era. Sobre él se construyó o se empezó a construir uno medieval posterior al árabe, pero los reyes católicos decretaron que no se deberían levantar más fortalezas para que no hubiera los problemas con los nobles que había, y aquel castillo se quedó a medias. Y sobre ese, estamos hablando ya de 3 capas, es sobre el que se levanta este castillo en el que hoy estamos haciendo la entrevista por orden de Francisco de los Cobos. Entonces podemos decir que estamos sobre 3 castillos. Efectivamente. Por así decirlo, efectivamente. ¿no? Bueno, Pedro, aprovechando que está con nosotros, me gustaría que nos hiciese una breve historia, un recorrido cronológico, por así decirlo, cojamos esa máquina del tiempo, nos vayamos al principio y que, bueno, pues unas pequeñas pinceladas de lo que ha sido Canena a lo largo de la historia. Sí, por lo que son estas tierras, la primera ocupación sería en el Neolítico. La piedra pulimentada. Efectivamente, en la zona de la Losilla y de la Corona han encontrado los arqueólogos restos de hachas pulimentadas y otros elementos que demuestran que hubo asentamientos. ¿Por qué? Pues porque era una zona de tierras feraces, fuentes y ríos cercanos como el Guadalimar, el arroyo de la Yedra. Quiere decir que había agua, tierra y un buen clima, lo cual era un sitio ideal para vivir. Posteriormente podemos señalar que hubo también un oppidum íbero, y muy cercano aquí tenemos a ciudades tan importantes de aquella época como eran Cástulo y Orisia, que estaba sobre la meseta de Giribaile. Esta ciudad, por cierto, íbera, fue arrasada por los romanos porque le traicionaron. Los romanos, efectivamente, que ocuparon toda la península, dejaron aquí, en lo que hoy llamamos Canena, también un vestigio importante, aunque, si digo la verdad, no está suficientemente estudiado. Sería una villa en la zona del balneario, donde hoy encontramos el famoso balneario de San Andrés de Canena. Esta villa, como eran las villas romanas, no debemos entenderla como un solo cortijo, por así decir, no, sino que era un conjunto de viviendas donde estaba la del señor, la de los que lo trabajaban, la zona donde se hacía el aceite o donde se hacía el vino o donde se cogían los cereales. Entonces no está suficientemente estudiado, pero sí se llegó a descubrir los restos de un mosaico, o sea, se han encontrado alguna moneda y sin duda que ya los romanos, que eran unos grandes amantes del agua, pues no solo usaban el agua de esa zona para regar, sino que ya descubrieron las virtudes terapéuticas del agua, de lo que hoy todavía podemos disfrutar en el balneario de San Andrés de Canena. Esto con respecto a los romanos. Los romanos fueron desplazados por los visigodos, bueno, por los pueblos bárbaros. Ya sabéis que su imperio cayó en decadencia, entonces los visigodos también llegaron a dominar esta zona. No tenemos un resto claro en Canena de los visigodos, pero sí sabemos que estaba ocupado por ellos, y muy cerca encontramos en el pueblo vecino de Ruz el oratorio de Valdecanales, lo cual nos da idea que ahí había un eremitorio, con lo cual esto era paso también, y seguro que las poblaciones estaban habitadas por ellos. Y más con la cercanía que tiene Canena con Ruz. Efectivamente. Y de aquí ya pasamos pues a la invasión árabe, que quizás es donde entramos, donde este núcleo adquiere mayor importancia, porque los árabes construyen aquí un castillo, del que hemos comentado algo antes, un castillo, y junto a ese castillo pues nace un núcleo de población, porque los árabes, bueno, dividían todas sus conquistas, me decía, en regiones, luego las regiones las dividían en coras.
las coras, por así decir, como tenemos nosotros, regiones, provincias, comarcas, pues ellos eran una región, una cora, nosotros perteneceríamos a la cora de Jaén, luego un iclín, sería el de Baeza, y luego un castillo con su pueblecito, vamos a decir, alrededor, que sería un ins, le llamaban a los castillos. Que sería como el municipio. Y ahí es donde hemos hablado que la tribu de los Banu Kinana se instalaron en esta zona, y bueno, y por otras zonas más también, y creemos que ese Kinana es el que llevó a Canena. Es lo que hemos estado comentando antes del nombre. De los árabes, pues pasamos a la batalla famosa de las Navas de Tolosa, una fecha fácil de recordar, 12-12, 1212, donde efectivamente un ejército, vamos a decir, aliado de cristianos, derrotó definitivamente al Miramamolín, que era el jefe árabe en aquel momento, en una batalla inmensa, recordada por todo el mundo, y que efectivamente supuso ya el declive total de los árabes en lo que hoy llamamos España. Efectivamente, después de la conquista, pues rápidamente ya las fronteras fueron bajando y fueron conquistando todo el Valle del Guadalquivir, así hasta que llegamos al Reino de Granada. Pero para Canena es fundamental porque después de esa batalla, unos años después, 1926, Fernando III el Santo conquistó todo este territorio. Conquista este territorio y, como había que repoblar toda esta zona, que con las guerras sucesivas se quedaba despoblado, pues resulta que le dieron a las órdenes militares de Calatrava y de Santiago, bueno, aparte de otros territorios, lo que hoy corresponde a Canena se lo dieron en dos partes, no dos mitades exactas, sino dos partes desiguales, de tal manera que nuestro pueblo quedó repartido entre la orden de Calatrava y la orden de Santiago. Incluso se llegó en algún momento, en algún documento se habla de las canenas, como si una fuera la canena de Santiago y la canena de Calatrava. Bueno, pues esto es fundamental en nuestra historia. De hecho, en nuestro escudo aparece la cruz de Calatrava, la cruz de Santiago. Y luego aparecen los leones de Francisco de los Cobos, porque este es el siguiente paso fundamental para conformar nuestro pueblo como hoy lo conocemos. Francisco de los Cobos, secretario de Carlos I de España, V de Alemania, pues llegó a alcanzar un poder inmenso. Cuando hablen los cronistas de Úbeda de Baeza os darán muchísimas explicaciones, porque Francisco de los Cobos es un personaje del que quizás no se le ha puesto a la altura que realmente tuvo en la historia. Y cada vez se conoce más y hay más estudios más profundos y debemos a él la conformación del pueblo como hoy lo tenemos. Él es el que se hizo dueño de las canenas comprándolas al emperador, siempre falto de dinero para su guerra. Entonces, aprovechándose de su posición, compró Canena, Sabiote y otros pueblos y dio la orden de construir este castillo. También hizo que se escribieran unas ordenanzas municipales para que funcionara. En esas ordenanzas, curiosísimas, si se conserva el documento completo, pues, ¿qué digo yo? Se regula la vida de los ciudadanos de cabo a rabo. El señor de ese señorío que formó Francisco de los Cobos era el que tenía derecho a nombrar a todos los elementos del concejo, de los que gobernaban, al alcalde, a todos los empleos de esos momentos. Y en las ordenanzas quedaba escrito y recogido toda la vida y por haber, lo que se podía hacer con los cerdos, con los caballos, cómo limpiar las calles, dónde se podía tirar basura. Puso como orden, Sí, por así efectivamente, decirlo. de arriba a abajo, por así decir, legislado, vamos, todos los movimientos de lo que podía hacer un ciudadano. Ahí estamos en la época ya, en la edad moderna, que hemos entrado, ¿no? Y sí me gustaría contaros, si tenemos tiempo, que de esta época hay que resaltar algo muy curioso, iba a decir porque desconocido, porque solo tuvimos noticias recientemente, y es que dos personas del pueblo, un pueblo tan pequeño como Canena, participaron en la conquista
de México, del Imperio Azteca. Esto, pues mira, lo hemos resaltado ya en los libros, lo venimos. ¿Cómo se descubrió esto? Pues era curioso, pero un capitán de los que fue con Hernán Cortés a la conquista de México, se llama Bernal del Castillo, escribió un libro porque este hombre, aparte de ser guerrero, tenía aficiones literarias y un memorión inmenso porque en su obra que se llama La conquista del Nuevo México o algo así, resulta que contó la historia de todo lo que fue ocurriendo en esas batallas, luchas, enredos, problemas, pero con tal detalle que fue capaz de relatar casi uno por uno la historia de cada uno de los integrantes de aquella expedición. Cuando aquí se llamó al ayuntamiento, cuando se celebró el 5º centenario de la conquista, llamaron aquí diciendo que participara nuestro ayuntamiento porque había 2 caneneros que habían participado en aquel evento. Entonces nos sorprendió. Sorpresa. O sea, nadie había leído el libro, no teníamos idea. Y efectivamente, pues Alonso de la Serna y Diego de Jodar, 2 personajes de Canena, habían estado en la conquista de México, del Imperio Azteca, con Hernán Cortés. Pero además con historias curiosísimas. Uno de ellos, Diego de Jodar, pues había sido soldado desde toda su vida, era un soldado fiero que fue ascendiendo, había estado luchando en Italia en distintos puntos y luego era pendenciero, mujeriego y tuvo que huir, vamos a decir, y se fue a Cuba y allí se enroló para ir a la conquista. De la Serna también había seguido pasos parecidos y se encontraba en Cuba en el momento en que Hernán Cortés partió para la conquista y en ella pues corrieron suertes diversas. Por ejemplo, Diego de Jodar pues participó efectivamente en la conquista, pero cuando los aztecas se revolvieron contra Hernán Cortés en la famosa Noche Triste, en que, no sé si hasta 800 españoles y 5.000 aliados de otros pueblos que luchaban con Cortés murieron en aquella noche en que se rebelaron, capturaron a Diego de Jodar y al día siguiente lo sacrificaron a los dioses. O sea que tuvo un final un poco violento. De la Serna, sin embargo, salió de aquel evento y luego fundó sus pueblos y lo nombraron gobernador, en fin, que tuvo una historia y ya murió felizmente, vamos a decir, en la América. Esto pues sorprende porque muchísimos paisanos no tenían ni idea y cuando ahora lo relatamos y demás, pues la verdad es que sorprende. Y además decir también que muchos paisanos de aquí también, seguramente de pueblos cercanos, esos apellidos todavía se mantienen. Sí, o sea, no es en tan Canena, complicado. Jodar, mucho. De la Serna no tenemos gente ahora mismo que tenga ese apellido, pero Jodar muchísimo, efectivamente. O sea, que ese legado sigue, por así decirlo. Bueno, y ya la historia continuando, pues decir que el hijo de Francisco de los Cobos, en su casamiento le dieron el nombre, el nombramiento de Marqués de Camarasa. Y los marqueses de Camarasa ya a lo largo de generaciones son los que han sido dueños de este castillo y muchas tierras del pueblo, que de tal manera que ha llegado hasta el siglo XX con terrenos todavía aquí. Y eso ya, vicisitudes de los siglos siguientes, pues podemos decir que a lo largo de documentos como Cuentas Generales del Marqués de Ensenada, pues de nuevo tenemos ahí un documento escrito donde se recoge con pelos y señales todo lo que había en el pueblo, los oficios, los distintos negocios, hasta las cabezas de los animales que había. Más destacable hasta el siglo XX, pues tampoco podemos ya decir. Eso sí, entramos en el siglo XX, un siglo XX convulso, la guerra civil, en fin, muchas cosas ya muy recientes, efectivamente. Entre todo ello sí podríamos hablar, que supongo que lo tendrías como pregunta,
¿Cuándo surgieron las fiestas típicas del pueblo? Pues efectivamente las fiestas surgen de la historia, lógicamente. San Marcos en realidad parece ser que copiamos la fiesta, por así decir, de Baeza. Ya desde el siglo XIV o XV se hacía una fiesta en la cual se daba beneficencia a los pobres, se mataban animales, incluso se daban carnes y otros alimentos, y esto que empezó en Baeza luego se fue copiando en distintos pueblos. Aparte de hacer esa beneficencia, se hizo como una rogativa al santo para combatir las plagas de langosta, que realmente arrasaban cada 2 por 3 en los campos, y efectivamente en aquellos años pues era desastroso. Cuando venía una plaga significaba hambre para el siguiente año, ¿no? Entonces se hicieron rogativas, parece ser que el santo escuchó la rogativa y por eso luego se hacía la procesión y se daba a los pobres esa beneficencia. Esto se trajo también a varios pueblos, entre ellos Canena. Y en Canena pues arraigó con mucha fuerza y efectivamente también se habla aquí y se recoge en unas cancioncillas de que efectivamente el santo había hecho algún milagro haciendo desaparecer las plagas de langosta. Y el pueblo agradecido pues decidió que el 25 de abril lo sacaría en procesión y que haría beneficencia también con los pobres, haría caridades. De ahí sale lo que se llama la Sala de la Caridad, que la coge cada año un vecino, y es donde se reparten ahora roscos. En vez de dar carne, antes se traía un toro, se mataba. Antes me refiero siglos atrás. Como aquello parece que era complicado, ¿no? Se acabó por una fórmula más sencilla de hacer beneficencia, era hacer unos roscos de mata la uva, se hace entre todo el pueblo en los hornos, se llevan luego a esta Casa de la Caridad, a la Sala de la Caridad, y después de que el santo los bendice, se reparten entre todo el mundo. Que son los famosos roscos de Canena. Esos roscos de Canena, antiguamente se daba nada más que a los pobres, vamos a decir, pero ahora está abierta la fiesta y cualquiera que venga recibe su rosco. Pues la verdad es que en la historia yo lo tenía un poco entre mito y leyenda, que se lo iba a preguntar, de por qué en Canena el patrón es San Marcos, ya que nos lo ha contado, y aprovechando que estamos hablando de los patrones, la patrona es la Virgen de los Remedios, que la fiesta ha sido ahora en agosto. ¿Por qué la Virgen de los Remedios es la patrona de Canena? Pues no está documentado claramente cuándo se eligió a la Virgen de los Remedios como patrona. Lo que sí es cierto es que había una cofradía, ya en el siglo XVIII, una cofradía dedicada a la Virgen de los Remedios. Y justamente en la ermita que anteriormente había sido, vamos a decir, o era la iglesia, vamos a decir, de la zona de Santiago, hablamos de las órdenes de Santiago de Calatrava, la ermita en realidad es la derivación de esa antigua iglesia, vamos a decir, de Santiago, que fue modificándose a lo largo de los siglos hasta conformar por la vista que hoy tenemos. Y en ella es donde está instalada la Virgen de los Remedios. Cuando llega a su fiesta, que es en agosto, el 15 de agosto, pues se baja hasta la iglesia parroquial y se celebra una novena. Cuando acaba la novena, de nuevo en una procesión, se vuelve otra vez a su ermita. El origen de los remedios también hay que buscarlo remontándose muy atrás, porque parece ser que los trinitarios que venían junto a los conquistadores o a los que luchaban contra los árabes, conforme iban exterminándolo, por así decir, o haciéndolo retroceder, resulta que venían monjes trinitarios que se cuidaban, vamos a decir, de los pobres, de los heridos y tal, y de ahí vendría la devoción a los remedios, a la Virgen de los Remedios. Y esto se extendió también por distintos pueblos y en Canena, pues particularmente, también arraigó mucho. Efectivamente, ahora, después de muchos años que esa cofradía de los remedios había desaparecido durante un tiempo,
se ha vuelto a regenerar y otra vez está en activo para que la fiesta no decaiga. No decaiga y que la devoción por sus dos patrones pues siga ahí viva y que siga en las calles del pueblo. Bueno, Pedro, pasamos, después de este repaso por la historia, después de hablar de San Marcos y de la Virgen de los Remedios, pasamos al patrimonio que tiene Canena, porque Canena, todos los rincones de nuestra comarca, tiene su propio patrimonio y muchas veces eso la gente no le da esa importancia o muchas veces ni siquiera es consciente. Pero aquí Canena tiene su patrimonio, empezando por el molinillo, que si le parece nos puede hablar un poco de, bueno, pues de esta construcción hidráulica de la época romana. Sí, bueno, efectivamente, fruto de toda la historia que hemos estado hablando, pues viene el patrimonio que hoy conservamos. Alguna cosa también ha desaparecido, por cierto. Bueno, pues si tenemos que hablar del molinillo, pues parece ser que empezamos con un error, porque se hablaba de que era un molinillo romano y los estudios últimos parecen demostrarnos de que no es romano, sino que es de la época renacentista, o sea, que va asociado a los Francisco de los Cobos. Aunque quizá cuando él decide hacer ese molino que hoy se conserva, sí, quizá lo hiciera sobre otra estructura más antigua. Pero el que hoy, iba a decir, conservamos, o ya de hecho se va a intentar arreglar y hacerlo visitable y tal, el que conservamos sería del siglo XVI, o sea, no es romano como se había dicho hasta ahora. Eso sí, conserva una arcada como un acueducto por donde venía el agua, sería tomado del arroyo de la Yedra, y el tipo de molinillo es de los llamados tipo molino de cubo. ¿Por qué? Porque tiene como un vaso de acumulación, que es esa torre que vemos, y dentro es donde llega el agua, se va acumulando y luego soltándola, esa misma columna provoca una presión que se lleva luego a otras habitaciones por debajo donde estaba toda la maquinaria que se accionaba con esa fuerza motriz del agua. Entonces, ese molino pertenecía a Francisco de los Cobos. Igual que aquí, en esa misma época, había otro molino de aceite en lo que hoy es el patio exterior. Por cierto, hay una calle que sale desde el castillo hacia abajo que se llama calle Jamila. Pues no es casualidad, es que el molino que había aquí soltaba luego la jamila, que eran esos restos, hacia abajo y pasaba por esa calle. Efectivamente. Bueno, hablando de Francisco de los Cobos, el siguiente bien del inmueble del patrimonio es este castillo en el que estamos. Efectivamente. El castillo renacentista, pues la joya de la corona, lógicamente, el símbolo del pueblo. No te imaginas el pueblo sin él. Esta mole curiosísima, castillo fortaleza, está construido en un momento en que ya los castillos realmente habían perdido su esencia, porque ya había armas de fuego, con lo cual los cañones, vamos a decir que los castillos ya no ponían la resistencia que antiguamente hacían. Aún así, parece que este hombre, Francisco de los Cobos, quiso aquí aunar las dos cosas. Quiso tener un palacio con forma de castillo y que fuera suntuoso e importante al estilo. Que se viese a lo lejos. Sí, para proyectarse en el futuro, que es lo que él pretendía también con todas sus construcciones. Entonces, no se entretuvo en hacer un pequeño palacio, sino un palacio con todas las de la ley. En este palacio, en esta fortaleza, surge otra duda. Siempre decimos Vandelvira, efectivamente, el castillo de Vandelvira. Unos estudios últimos ponen un poquillo en duda. Digo en duda porque no está claro todavía del todo, pero se habla también de que un arquitecto que trabajó para Francisco de los Cobos, que era Luis de Vega, pudo hacer las trazas de este castillo. Esto está todavía, insisto, sin aclarar suficientemente. Nosotros por ahora preferimos decir que el castillo es de Vandelvira y nos asociamos a todos los monumentos de Úbeda Baeza.
Del castillo podríamos hacer una descripción más, que te digo yo, más detallada, de decirte todo, pero quizás ya nos extenderíamos demasiado. Hombre, De luego, el castillo da para podemos decir otro que es un programa. cuadrillo, bueno, si te hacen una descripción rápida, es un castillo con planta cuadrangular, en las 4 esquinas tiene torres cilíndricas, las 2 que miran al este son de calibre mayor, y conforman la fachada que mira al este. Hay un foso, estaba rodeado por un foso, se conserva una parte, un puente levadizo, que hoy hay una imitación. Quedan en la fachada las ranuras de donde estarían las cadenas para subir y bajar, porque efectivamente era puente levadizo, no era de adorno. Interiormente, pues diríamos que tiene un patio clásico renacentista, como podemos encontrar en muchos edificios de Úbeda y Baeza. Tiene una galería con arcos y columnas elegantes de orden jónico. Tiene una galería superior con zapatas de otro estilo. Una torre del homenaje que quizás sea parte de ese castillo antiguo que hablábamos. Patio exterior también, un patio exterior bonito, otro patio inferior más grande llamado, o que ahora le decimos el patio de armas, donde en verano pues sí tenemos que decir que se celebra el Festival de Música, tanto en el patio de columnas como en el patio de armas, que gracias al dueño, de Luis Bañó, que lo cede para el festival y hace que se pueda disfrutar no solo con las visitas de los lunes, sino que en el verano, en julio, todos los fines de semana, pues realmente es un placer venir aquí a escuchar pues piezas, un piano, una orquesta, y todo el que viene efectivamente se va muy satisfecho. Además del castillo, pues tenemos la iglesia parroquial, que también fue orden de Francisco de los Cobos, aunque está hecha también sobre otra iglesia antigua, en este caso la Calatrava. Ya hemos hablado antes, la ermita, vamos a decir, surgió sobre la parte de Santiago, y la iglesia parroquial, pues, de la iglesia Calatrava, vamos a decir, ¿no? Entonces ya Francisco de los Cobos, pues, le dio la configuración que tiene hoy. Unas grandes naves con arcos de medio punto, un campanario. Posteriormente se hizo una reforma en el siglo XVIII y se añadió otra capillita barroca. Es una iglesia sencilla, pero que tiene sus elementos arquitectónicos meritorios también. Y que para quien no lo sepa, estamos hablando de la iglesia de la Nuestra Señora de la Purísima Concepción y de la ermita de los Remedios. De los Remedios, para quien no lo sepa por los nombres, que se sitúe. Efectivamente. Bueno, pues aparte hay unas fuentes también curiosas, que también merece la pena la visita, como la Fuente del Caño, la Fuente Nueva. Y el otro punto turístico que viene de atrás también, efectivamente, es el balneario, que ya hemos comentado antes. El balneario que originalmente pues, fue una villa romana. Estuvo durante mucho tiempo olvidado aquello, hasta que en el siglo XIX pues alguien tuvo la idea que se podía haber ocurrido mucho antes. Y es decir, bueno, teniendo aquí unas aguas medicinales, ¿cómo no hacemos aquí un balneario? Pues se dieron los pasos suficientes como para construir el primer balneario, que tuvo mucho éxito. Venía gente de Úbeda, de todos sitios, porque, insisto, la agua ya eran famosas desde hacía muchísimo tiempo y estaba hecho, ¿no? Este balneario fue evolucionando hasta que entramos al siglo XX, donde los compraron los hermanos Cabrero y le dieron un paso más. Construyeron una piscina, se llamó el Lago Azul, atraía gente de toda la provincia, y posteriormente ya un hotel y un balneario en toda regla, con todas las modernidades como hoy podemos tener, y que conocemos con el nombre de Balneario San Andrés de Canena, que por supuesto invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutarlo. Además, recargar sobre el balneario que si alguien entra, va a las instalaciones, todavía se puede ver trozos de mármol blanco de cuando los romanos ya estaban aquí, utilizaron esas aguas de San Andrés que ya eran termales. Efectivamente, se conserva la fuente antigua, el manantial antiguo, se puede visitar, y hay unas bañeras, todas de una sola pieza de mármol,
que parece ser que efectivamente son de la época romana. También había una serie de restos que conservaban ellos. El padre de los actuales dueños fue recopilando muchos restos y demás, pero últimamente se lo han quitado porque consideraban como que era un expolio. En realidad no era un expolio, sino que ellos lo habían ido coleccionando y lo tenían allí expuesto. Pero han intervenido, se lo han llevado y supongo que serán expuestos en los museos provinciales, en el Museo de Jaén o tal, porque le han prohibido mantener toda esa colección que tenían de antigüedades. Bueno, este es el patrimonio, el que acabamos de hablar, el patrimonio de los inmuebles, pero también está, Canena tiene patrimonio inmateriales, en los que está la elaboración del risol, que ahora nos va a explicar qué es el risol, la fiesta de San Marcos, como ya hemos estado comentando, y el rizado de las palmas. Esto también se considera patrimonio del municipio de Canena. Sí, sí, efectivamente, pues sí, han nombrado 3 cosas que se mantienen, unas con más fuerza que otras, iba a decir, pero empezamos, por ejemplo, por esa bebida que es de origen árabe, el risol. En otros sitios se llama resoli, de distintos nombres lo oímos. Está hecho con anís fuerte, anís seco. Se le añade café, una serie de hierbas, y efectivamente era típico tomarlo con unos dulces que se llaman pericones, que supongo que también habréis oído alguna vez, los pericones. En San Marcos es típico el rosco de matalaúva, el que ya hemos esos granos de anís que le dan un toque especial, efectivamente. Y con respecto a lo que has dicho, el rizado de las palmas, van quedando ya menos personas, aunque creo que hay ahora gente joven que está aprendiendo a hacerlo, pero efectivamente es una artesanía preciosa. Lo vemos en otros pueblos y aquí cuando llega Semana Santa, pues efectivamente para el Domingo de Ramos, pues esas palmas hay personas que hacen maravillas, las ponen en los balcones, se lleva a la iglesia. Incluso antiguamente, que yo recuerdo, incluso de niño, que no solo se hacían esas maravillas para adornar los balcones o la iglesia, sino que se hacían también pequeños juguetitos. Se hacían como unos cascabeles, unas crucecitas que te llevaban a la casa, las ponías en el dormitorio. O sea que era más variado, no solo el adorno ese maravilloso de la palma. Pues desde aquí anima a toda la gente de Canena que mantenga esa tradición y que no se pierda y que siga estando dentro del patrimonio. Te diría que todavía quedan también algunos artesanos del mimbre que hacían cestos y quedan muy pocas personas o otras que trabajaban la madera, pero 1 o 2 personas son las que mantienen y si no enseñan a algún pupilo a mantenerlo, pues desgraciadamente cuando ellos no estén habrá desaparecido para siempre. Esperemos que sí. Bueno, Pedro, pasamos ya a la parte, yo creo que a lo mejor lo que la gente le llama la atención de, pues cuando visita un sitio lo conoce, las leyendas y los mitos. Aquí una de las grandes leyendas es la de la mora cautiva, que además sé que usted ya habló de ella. Sí, bueno, la mora cautiva es una gran desconocida. Te digo por qué, porque, bueno, ya os he explicado antes que tenía aficiones literarias y hablando una vez con una compañera, una maestra, bueno, yo soy maestro, hablando con una maestra, contó algo de la mora cautiva. Y me chocó porque no había oído nunca hablar de eso. Pregunté a más gente y muy poca gente tenía idea de que existiera una leyenda aquí en Canena. Pero además una leyenda relacionada con este castillo. Y me dijo, pues sí, ella me contaba que su abuela le contaba, vamos a repetir, le hablaba de que aquí había una leyenda muy curiosa y en algunas noches o en algunos momentos pues le relataba la historia de la mora cautiva. Por supuesto, si esto, ya digo, pregunta a la mayoría de la gente y no lo recordaba, si no lo fijamos por escrito, pues acaba por perderse. Entonces tuve la ocurrencia de ir un día con una grabadora y preguntarle que me contara esa historia. Y luego yo pues le di una forma más o menos literaria, o sea, lo adorné un poquito.
te la podemos contar, o te la podemos leer porque la tenemos aquí también. Brevemente te diría una cosa. Bueno, hay que comentar antes de contarla una cosa. Chirría un poco el tiempo, por así decir, en que ocurre. Porque estamos hablando de una mora cautiva y cuando empezamos a describir el castillo donde vivía y tal, suena como que el castillo es este. Pero claro, si es la mora cautiva y resulta que estamos en época de los árabes, esto sería un castillo árabe, no sería este castillo, sino sería otro castillo árabe donde ocurriera lo que ahora vamos a contar. Pero bueno, todo esto no se queda claro. De tal manera que quedamos como la mora cautiva, pero nos imaginamos que el castillo, pues, que tenga la forma que ahora mismo tiene, ¿no? Con el castillo actual, nos quedamos con ella, ¿no? Perfecto. Nos imaginamos que la historia Y si no, cada uno que es se imagine sobre lo este, que ¿no? prefiera. Efectivamente, entonces, corría la época de grandes enfrentamientos entre cristianos y árabes en una frontera que era movible, y este territorio pues era de frontera, efectivamente, y de hecho lo fue durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, el alcaide de este castillo, cuando era árabe, resulta que tenía una hija que era famosa por su belleza, famosa aunque casi nadie la había podido ver, porque el alcaide era muy celoso de su vida privada y, por supuesto, la princesa pues nadie la había visto, pero era famosa por su belleza. En esa confrontación entre cristianos y árabes se celebró una reunión, vamos a decir, para hablar de paz entre un grupo de capitanes cristianos y dirigentes árabes en este castillo. Y fue allí donde uno de los capitanes, no sabemos si es que le facilitaron la visita o la princesa se interesó, el caso es que la conoció. La conoció y se enamoró perdidamente de ella y a través de una criada consiguió luego poder visitarla, por supuesto, a espaldas de todo el mundo. La cosa quedó así, pero la chica quedó embarazada. Cuando el padre descubrió que la princesa estaba embarazada, pues montó en cólera. En fin, no solo la castigó todo, sino que decidió meterla en una mazmorra y que allí pasara ya el resto de su vida. Entonces la encerró en una mazmorra donde le llevaban los elementos mínimos para que pudiera vivir. En las continuas guerras resulta que los cristianos tomaron la fortaleza. Y entre los que tomaron la fortaleza iba ese capitán que había estado con la princesa. Entonces, desesperado, entró, después de conquistarla, buscando por todos los rincones a ver si alguien le hablaba de ella. Hasta que alguien le dijo que la princesa había caído en desgracia y que su padre la había metido en una mazmorra. Siguió buscando por todo el castillo hasta que dio con la mazmorra, pero con la desgracia que cuando llegó solo había unos huesos junto a otros huesos pequeñitos y escrito con sangre, algo así como "te quiero", escrito con sangre en la mazmorra. Entonces, a partir de esa fecha, se dice en el pueblo que cuando llega la fecha de San Juan, la noche de San Juan como solsticio de verano, que se oyen los lamentos de la mora cautiva. Bien, esta historia es un poco dramática, pero ya digo que quizás si están escuchándonos los propios paisanos, mucha gente no la conoce, ni la han contado en su casa nunca. ¿Y hay alguna otra leyenda, otro mito con final feliz Sí. que tenga el municipio de Canena? Hay otra leyenda que Eslava Galán recogió porque tiene un libro dedicado a los castillos y leyendas de Jaén y aparte de hablar del castillo de Canena, que también lo tiene recogido, pues en esa leyenda hay una que se llama el ciego de Rus. El ciego de Rus también habla de un alcaide, en este caso sería del castillo de Rus, y a su hijo le ocurren una serie de vicisitudes
no sé, si queréis también lo cuento un poquito Si por nos lo encima. cuentes brevemente. Sí, muy breve. Ya digo, relaciona a los dos pueblos porque en este caso el alcaide de Rus, su hijo era un gran soldado, cazador, y en una de sus cacerías pues cayó en una trampa, una trampa natural y quedó ciego. Un zarzal, yendo y persiguiendo a un animal, le dio en los ojos y entonces quedó ciego. Y a partir de ahí, pues su vida de guerrero y de cazador pues quedó frustrada, pero aún así lo llevaban todavía a cazar o lo sacaban con los criados, ¿no? Y en una de esas salidas encontró como una fuente, y en esa fuente resulta que se le apareció alguien y le dijo que si se untaba con el agua o el barro de aquella fuente, que volvería otra vez a ver. Efectivamente lo hizo y recuperó la vista. Entonces, como agradecimiento sí, en realidad como agradecimiento a haber recuperado la vista y no sé si por compromiso a esa especie de señora que dijo que vio, hizo el compromiso de hacer allí una ermita. Parece ser que excavaron, encontraron una imagen de una virgen y sobre esa zona se construyó una ermita. Una ermita que estaría entre los dos pueblos y que actualmente está desaparecida. Parece, no sé si corresponde con la cruz que tenemos abajo del Santo Cristo o era otra que hay sobre la huerta del bar. Es que hay dos zonas donde parece ser que había... ¿Que podía estar localizada? Localizada la ermita. Bueno, pues entre las dos vamos a quedarnos más con la segunda, ¿no? Sí, bueno, tiene misterio y final feliz. Un poco más feliz. Más feliz porque volví a ver, la verdad es que con la primera vamos a quedar con esa. Bueno, antes de terminar podemos hablar también, no nos daría tiempo, necesitaríamos horas y horas para hablar de toda la historia y de todo lo que tiene Canena, pero yo no me quería despedir sin hablar de la gastronomía. La gastronomía que también forma parte de Canena, ya hemos hablado de esos roscos de San Marcos, que ya nos ha explicado. También otra de las reliquias de la cocina morisca, tenemos las tortitas dulces, es otra de las que se hace con levadura, con harina, que se hace en una sartén y después se le echa miel, ¿cierto? Sí, sí, ¿verdad? Me está hablando, sí. Los guiñapos con liebre, que bueno, en el resto de la loma puede que los conozcan como andrajos. Sí. Y el guisado de albóndigas que se hace cerca de, de las dos fiestas patronales, San Marcos en abril y la Virgen de los Remedios en agosto. Sí. ¿He acertado con la gastronomía local? Bueno, claro. Hay también la famosa sopa de segadores. Estamos hablando de comidas que efectivamente de gran tradición, comidas que usaban, sobre todo esta que hemos dicho, sopa de segadores y los guiñapos, eran comidas para gentes pobres, vamos a decir, daban mucho alimento sin gastar mucho. En cuanto a los postres, pues efectivamente ya hemos hablado de los pericones, hay una torta de canena que se hace también una especie de tarta. Hemos comentado también el guisado de albóndiga. El guisado de albóndiga, ese sí es un guiso ya más rico, vamos a decir, no una comida para trabajador, no, sino que era para días de fiesta, como hemos dicho, pero también era típico para las bodas. En las bodas, las celebraciones que se hacían en las casas o para grandes celebraciones, era un guiso típico. Y por supuesto, ese se sigue haciendo mucho todavía, más que quizás que los andrajos con liebre y que la sopa de segadores, más que eso. O sea, todavía es sí, cocina... Sí, se mantiene mucho más vigente todavía. Luego ya la pipirrana y otras cosas que son de toda la provincia. Y en cuanto a la bebida, pues el risol efectivamente todavía se hace y también hay una bebida que también es muy particular de la Virgen de Agosto, que es la paloma, que se hace con anís fuerte, con hielo, limón y que se sube mucho a la cabeza, la verdad, está muy buena, alegría, se coge con calor, pero se sube muy rápidamente a la cabeza.
Bueno, Pedro, la verdad es que lo que decíamos, que Canena tiene muchísima historia, nos quedaríamos sin tiempo de hablar de ella, pero sí antes de despedirme me gustaría pues decirle que si cree que se nos queda en el tintero algo muy importante, relevante, que bueno, pues que tanto la gente de Canena como de la comarca debería saber de su municipio, que lo puede decir sin ningún problema. Sí, bueno, creo que hemos dicho muchas cosas de Canena, efectivamente es un pueblo de gente acogedora, trabajadora, como hemos dicho, y yo quiero resaltar que es conocido por el aceite, también por el aceite Castillo de Canena sobre el que pisamos en este momento, y por la música. Es un pueblo que culturalmente, no solo la música, tiene otros eventos, pero música y aceite, aceite sello en Canena. cuanto al motor económico y música en lo cultural, creo que lo definen bastante bien. Pues también vamos a quedarnos con eso y lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de su municipio, por hacerlo en un sitio tan, bueno, pues tan importante a nivel histórico como el Castillo de Canena. Y nada, aparte de agradecerle, decirle a todo el mundo que nos está viendo que esperamos que también le haya gustado, que seguiremos recorriéndonos el resto de la comarca, presentando el municipio, la gastronomía, sus patrones, las tradiciones y la historia para que, bueno, para que conozcamos un poquito más de lo que somos nosotros y también, bueno, pues de lo que forma la comarca tan importante y tan bonita como es la nuestra, ¿verdad, Pedro? Efectivamente, efectivamente. Vuestra iniciativa espero que tenga mucho éxito, porque aunque nos conocemos los pueblos de la Loma un poquito, pero no tanto como creemos, o no tan a fondo quizá como deberíamos. Y eso siempre saber un poquito más es bueno para todo el mundo. Efectivamente. Pues muchas gracias por todo, Gracias a Pedro. vosotros. Y nosotros nos vemos en el próximo Conociéndote.